Damos comienzo al tema de vectores. Hacemos una breve introducción. Un vector gráficamente se va a representar, como observamos en la imagen, a través de un segmento de recta con una orientación, o sea, tiene un principio y un final. Con la flecha le damos la orientación. A diferencia de los números, de los escalares, un vector va a tener, aparte de un número asociado que va a ser la longitud de este vector, también una dirección. Veamos un ejemplo en el caso de que dos vectores representen desplazamientos. Uno es un desplazamiento de 5 metros, el otro es un desplazamiento de 3 metros. Si ambos vectores tienen la misma dirección, el desplazamiento del móvil que se mueve de un punto A a un punto B va a ser igual a la distancia que recorre, 8 metros. Sin embargo, si entre sí los vectores forman, por ejemplo, un ángulo de 40 grados, ahora el desplazamiento del punto A al punto B es igual a 7,54 metros. Veamos las definiciones del vector. Una de ellas es una definición geométrica que ya adelantábamos, un segmento de recta con una orientación. Pero también nos va a interesar trabajar al vector analíticamente a través de la definición algebraica del vector. Si estamos en el plano, lo vamos a definir como un par ordenado de números reales, y si estamos en el espacio, como una tríada ordenada de números reales. Como elementos del vector, acá puede haber una cierta diferencia según los autores. Algunos hablan de dos elementos: el módulo o magnitud del vector, ahí vemos cómo es la notación, que se refiere a cuán grande es, o sea, la longitud de ese vector. Y otro elemento, la dirección, que vendría a ser el ángulo que forma, siempre considerando con el eje de X positivo. Al dar el ángulo, podemos dar tanto la dirección como el sentido. Sin embargo, algunos autores diferencian módulo, dirección y sentido como un tercer elemento. Para trabajar en forma algebraica un vector, lo vamos a colocar con su origen en el origen de coordenadas, como se observa en la imagen el vector U. Aplicando trigonometría, razones trigonométricas, podemos ver que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto adyacente coincide con lo que se llama la componente en X del vector, el cateto opuesto coincide con la componente en Y del vector, y la longitud del vector es lo que hemos denominado como el módulo. Aplicando estas razones trigonométricas podemos encontrar cómo hallar las componentes del vector, que hemos llamado U sub 1 y U sub 2. Por último, podemos definir el módulo del vector teniendo en cuenta que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se observa, como la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Habíamos dicho que los catetos son la componente en X y la componente en Y. Nos queda entonces la fórmula del cálculo del módulo del vector.